Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Dios te bendiga. En este día quiero traer un mensaje que Dios me regaló para ti, titulado ¿Y los 9 dónde están? Está basado en Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19, que dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levítico 13:2 dice: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Levítico 14 del 1 al 3 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, puntos suspensivos. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo 9:5 dice: Porque, ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Marcos 9:22 dice: Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Marcos 5:34 dice: Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Lucas 7:50 dice: Pero él le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. En el ámbito cristiano, hay cantidad de creyentes desagradecidos con Dios. Van a la iglesia buscando una solución a sus problemas, o dicho de otra manera, buscando un milagro. Y una vez obtenido lo que desean, hacen como esos 9 leprosos sanados por Jesús. Se pierden y no regresan más a la iglesia. Se conforman solamente con el milagro que recibieron, pero se pierden de todas las bendiciones que Dios tiene para sus vidas. La presente historia es única en la Biblia. Está llena del más grande asombro por los resultados. No hay otra escena que nos muestre la ingratitud del ser humano como esta. Ser sanados de lepra, considerada como la peor enfermedad que haya existido, y no regresar al dador de la sanidad, nos revela ese lado tan incomprensible del ser humano. La pregunta que yo me hago y que te hago hoy a ti es: ¿por qué crees tú
que no regresaron los 9 leprosos limpiados para darle las gracias a Jesús? ¿Quiénes conformaban aquel miserable grupo que salió al encuentro de Jesús? Pues al parecer eran 9 judíos y un samaritano. No se sabe nada de esos 10 leprosos. No hay registros de su trasfondo social. No sabemos quiénes eran antes de ser tocados por semejante enfermedad. Pero están unidos en su dolor. Ahora mire la escena. Las noticias acerca de Jesús ya eran notorias. De allí que al paso de Jesús entre Galilea y Samaria fue la oportunidad de sus vidas para venir a su encuentro. A estos leprosos que habían sido excluidos de la congregación, que habían sido excluidos de la sociedad y de la familia, se les había dicho que tenían que estar lejos de alguien anunciando que eran leprosos. De allí que Lucas nos registra ese detalle tan significativo. Ojalá que la unidad en el dolor nos mantuviera en la misma unidad para amar a Cristo, que el dolor mantenga la llama de su amor. Pregunta: ¿por qué la miseria reúne a las personas y las confunde en un solo clamor? Porque el dolor humano, que no conoce barreras, lleva a niveles de desesperación y busca en oración audible y hasta desesperada por el Señor de la misericordia. Observe usted los nombres que usan los leprosos para dirigirse al Señor. Jesús, Maestro. Nadie salvaría como lo haría Jesús, de allí su nombre, pero nadie enseñaría como lo hizo Jesús. Sin embargo, ellos vieron algo más allá de estos nombres cuando dijeron a una sola voz: ten misericordia de nosotros. No había egoísmo en esta petición. La misericordia de Dios no se hace esperar, pero ¿corresponde el hombre a esa misericordia de Dios? Jesús usó muchos métodos para sanar a las personas. ¿Por qué no respondió en ese momento el clamor de todos ellos? ¿Por qué no les dio la orden directa de sanidad como lo hizo en otros casos? Porque Jesús prueba los corazones. Él busca en cada uno de nosotros fe para ser sanado y para ser salvado. Hasta esta parte podemos ver que los 10 hombres salieron a ver al sacerdote. No sabemos qué pudieran estar pensando, si alguno de ellos fue como Naamán, el leproso que se quejó contra Eliseo, o a lo mejor dijo: ¿por qué Jesús no nos sanó de una vez? Nadie sabrá lo que había en los pensamientos de esos hombres, pero una cosa sí dominó aquella búsqueda. Jesús les dijo que fueran, y si Él lo dijo, entonces había que obedecerle. Así que ellos fueron, y sorpresa, mientras iban, quedaron limpios como la piel de un niño. Imagínense la escena, véalos saltar de gozo, véalos abrazarse, véalos correr a los sacerdotes para que les dieran el visto bueno de su sanidad, véalos ir de un lado para otro, pero menos para Jesús. Así es el hombre. La ingratitud del hombre jamás reconoce al dador del milagro. Esta historia es sorprendente. La manera como termina, todo parece algo de película. Los 10 hombres fueron limpiados. Observe la manera como Lucas le pone su sello de médico al decirnos: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hubo un milagro colectivo. Jesús les sanó en la distancia. Después de mucho tiempo, ahora esos cuerpos no hedían. Las ropas andrajosas fueron cambiadas por ropas limpias y lavadas, la propia de un cuerpo nuevo. Jesús trajo sanidad a esos cuerpos casi podridos, y es que así es la obra del Señor. Nada como su poder para sanar al enfermo y al despreciado. Estos hombres clamaron por misericordia y les fue dada misericordia, pero les fue dada en abundancia. Pero, ¿qué pasó con ellos? La historia nos hablará después de 9 hombres limpiados, pero no salvados. Ojo, limpiados pero no salvados. ¿Puede pensar en las implicaciones de esta condición? Los 9 leprosos tuvieron una obediencia temporal mientras lograron resolver su problema. Esto no ha cambiado nada.
Tenemos multitudes de personas que vienen a Cristo para resolver sus problemas, pero una vez hecho el milagro, una vez hecho eso que ellos están buscando, no regresan. Esa experiencia la vivió José, cuando estuvo en la cárcel e interpretó el sueño del copero, pero este se olvidó de él. Génesis 40 del 9 al 15. Seamos agradecidos. Cuando el samaritano se dio cuenta que había sido limpiado, retrasó su visita al sacerdote. El samaritano, como el resto de los judíos, sabía de ese rito. Los sacerdotes conocían muy bien las estipulaciones de la ley sobre el tratamiento de la lepra. Solo ellos podían declarar limpio e integrar a la sociedad al que se declaró inmundo por la lepra. Pero este hombre regresa primero a Cristo. Al final fue él y no el sacerdote el que le había limpiado. ¿Y cómo no agradecer a la persona que hizo posible que renaciera la alegría, que renaciera la esperanza y la integración a la vida que esta enfermedad le había negado? ¿Cómo no regresar a Jesús, el único que tuvo misericordia de él? ¿Cuáles son los beneficios de reconocer siempre la fuente de nuestra gratitud? Una encuesta ha revelado que la gente que tiene el hábito de ser agradecida es más alegre, más saludable, menos estresada, más optimista y con más probabilidades de ayudar a los demás. El despreciado samaritano vino a darle honor al dador de su nueva vida. Su regreso estuvo cargado de mucha adoración y profunda gratitud. El hombre que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, regresará glorificando su nombre. En esta historia queda demostrado que no siempre los hombres sanados son hombres salvados. Ojo, no siempre los hombres sanados son hombres salvados. Al único que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, fue al despreciado samaritano. ¿Puede imaginarse la decepción de esos 9 hombres al final de sus días? Vivirían con un cuerpo sano, pero con un alma perdida. ¿Puede imaginarse al samaritano? Vivió con un cuerpo sano, pero también con un alma salvada y profundamente agradecida. Observe los verbos que revelan la conversión del samaritano. Volvió. Eso significa que no se alejó del Salvador. Glorificando. Eso revela el acto más hermoso de un alma salvada. Es reconocer que Dios merece nuestra adoración por su trabajo de amor y perdón. Dándole gracias. Eso es reconocer al que le hizo bien a la vida, al que tuvo misericordia por el estado de miseria. Hay algo en esta historia que es revelador. Los hombres seguirán buscando a Dios para que les haga el favor. El interés en buscar a Dios es material, pero no espiritual. Ya Jesús lo había dicho de otra manera. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Mateo 16, 26. Regresemos a Jesús por sus puertas con acción de gracias. Las matemáticas del Señor son exactas. Él vio a 10 hombres que salieron a su encuentro para ser sanados, pero ahora solo uno había venido con gratitud. Los otros 9 que fueron sanados se habían saciado de las bendiciones de Dios, pero al final estaban tan perdidos como el resto de la nación de Israel. En el versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? En esta historia de ingratitud se cumple lo que Juan dijo en su libro, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Juan 1:12. Los 9 leprosos limpios representan a esa humanidad fría e indiferente que buscan su propio bien. ¿Qué es lo que te mueve al buscar a Jesús? ¿Se quejará también el Señor de cada uno de nosotros por nuestra falta de ingratitud y hasta por nuestra indiferencia hacia Él? ¿Y los 9 dónde están? Jesús no tolera la indiferencia. Los hombres están bien equivocados si piensan que Él pasa por alto esta actitud de indolencia con la que muchos actúan frente a sus bondades y misericordias.
Vea cómo Dios le ha rodeado de favores y misericordias. Pregúntese ahora mismo, ¿puedo venir ante Él y postrarme en gratitud, regresando a Él parte de lo que me ha dado? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pregunto, para concluir, ¿con cuál de los 10 leprosos limpiados te identificas tú? Padre, yo te doy gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa, Rey. Yo te doy gracias, oh Dios, porque en la vida, Señor, nosotros debemos ser agradecidos, oh Rey, con aquel que nos dio la vida, Padre, con aquel que murió por nosotros, oh Dios, con aquel, oh Dios, que tiene misericordia de nosotros, Padre amado, con aquel, oh Dios, que ha sido capaz de hacer grandes cambios en nuestra vida, Padre. Tu palabra dice, oh Dios, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú has transformado totalmente nuestras vidas, oh Dios. Estábamos perdidos, oh Dios, en nuestros delitos y pecados, oh Señor. Estábamos totalmente alejados de ti, Señor, pero tú tuviste tu misericordia con nosotros, Señor. Tú pusiste, Señor, tus ojos en nosotros, oh Dios, y aun cuando éramos pecadores, Señor, tú mandaste a tu Hijo por nosotros, oh Dios. Padre, yo te doy gracias, oh Rey, y te pido perdón, oh Dios, si te he fallado, Padre amado. Te pido perdón, oh Dios, si no he hecho las cosas como tú quieres que yo las haga, Padre amado. Te doy gracias también, Señor, y te pido perdón por todo el que está escuchando, Señor, esta reflexión, oh Dios, y que ha sido, Señor, desagradecido contigo, Dios, y que no te ha tenido en cuenta, Señor, y que ha recibido su milagro, oh Dios, y se ha alejado de ti, Padre amado. Dios, te doy gracias, Señor, porque yo sé que nosotros, oh Dios, vamos a ser, Señor, no como esos 9 desagradecidos, oh Dios, sino vamos a ser como ese samaritano, oh Dios, como ese samaritano, Padre amado, que fue agradecido con Jesús por el milagro que le había hecho, oh Dios. Le dio gloria a Dios. Le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha salvado. Padre, gracias, porque nosotros, Señor, yo estoy seguro que vamos a ser salvos, oh Dios, y a pesar de nuestras dificultades, Señor, y a pesar de que a veces te fallamos, oh Dios, tú nos vas a levantar, oh Dios, y tú vas a permitir, oh Dios, que permanezcamos firmes hasta el final, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Una vez te pido, Señor, por mí, por mi familia, por todo el que está escuchando la emisora, Señor, que tengas misericordia de nosotros, oh Dios, y que seamos, oh Dios, como ese samaritano, agradecido, Señor, agradecido contigo, oh Dios, que se devolvió, Padre, para darte la gloria a Jesús, oh Dios, para agradecerle, Señor. No fue ingrato, Señor, sino que antes, por el contrario, estuvo con el que le dio la vida, Señor, pero también con el que le dio la salvación, Padre amado. Te doy gracias, oh Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.